Ark pasó de tener dinosaurios a criaturas mitológicas, aberraciones y de ciencia ficción con cada nuevo mapa. Y aunque esto parece extraño, siempre tuvo una explicación dentro de los coleccionables. Es por eso que en este video te voy a explicar por qué ocurrió esta transformación en las criaturas, qué factores influyeron en las mutaciones o adiciones de cada mapa, y al final vas a entender mucho más el lore del juego. A grandes rasgos, lo primero que necesitas saber si es que no conoces el lore de Ark es que en este universo la humanidad creó miles de arcas gigantes alrededor de la Tierra para preservar la poca vida humana y animal que quedaba, debido a que tras una serie de eventos y conflictos, gran parte del planeta terminó contaminado y volviéndose prácticamente inhabitable. Y esa misma contaminación dio origen a monstruosidades, deformaciones y entidades tan destructivas que se adueñaron de todo. La humanidad sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esas criaturas, así que, como objetivo secundario, las arcas servirían para entrenarte a ti y a otros humanos, enfrentándolos a distintos entornos en mapas que se regeneran y se adaptan constantemente. Bien, ahora que ya conoces esta base, ahora sí empieza el verdadero origen de los cambios. The Island es la base de todas estas arcas y es el punto de inicio. Por eso, todas las criaturas que te vas a encontrar son dinosaurios o animales prehistóricos que existieron en la vida real. Aún así, desde que empiezas a jugar, notas que el ecosistema es artificial, ya que te encuentras más carnívoros que herbívoros y nada se extingue. Biomas totalmente distintos que están pegados entre sí y los recursos siempre vuelven a reaparecer en el mismo lugar. Todo esto ocurre porque una inteligencia artificial controla y regenera este entorno. Y a través de las notas se nos explica que esta inteligencia artificial se encarga de simular los biomas, definir los parámetros específicos y diseña las criaturas para retos concretos. Por eso, The Island es tan básico. Su función es más que nada enseñarte solo lo esencial para que aprendas a sobrevivir. Pero después vienen arcas creadas para enfrentarte a amenazas que jamás existieron. Y aquí empieza Scorched Earth. Este mapa mantiene todavía esa sensación artificial de The Island, pero aquí ya aumenta la dificultad colocándote en un desierto extremo lleno de montañas, dunas y criaturas adaptadas al calor. Aquí ya nos revelan por qué el mapa cambia tanto, y es que se menciona que fue diseñado para recrear condiciones tan extremas que la vida normal no podría sobrevivir. Por eso, la inteligencia artificial de este mapa empezó a añadir criaturas que jamás existieron en la vida real con la intención de incrementar la dificultad y que no te quedes en tu zona de confort. Tal es el caso del Deathworm o gusano de la muerte. Este solamente lo podrás encontrar en las dunas del desierto, funcionando como enemigos que previenen que te acerques a las orillas del mapa, como si te quisieras escapar de él. Pero hay otras adiciones que no son hostiles, como el Morelatops, cuya descripción en el juego menciona que parece ser una combinación de varios dinosaurios y un camión de carga comprimidos en una sola criatura. Y todo esto que te acabo de mencionar se nos explica en una nota oculta en Ark Survival Evolved. Esta arca tiene criaturas que nunca existieron, si me entiendes. No todos son dinosaurios de la prehistoria. Las mentes que están detrás de esta arca indagan en sus libros de mitología, no solamente en sus libros de dinosaurios para niños. Acostúmbrate. En Génesis también verás algunas cosas que nunca existieron. Creo que es otra forma de mantener alerta a los sobrevivientes. Así que sí, los Wyverns, los gusanos de la muerte, los golems y el resto de nuevas criaturas no son simple fantasía, sino que son el resultado de mezclar biología con la mitología mediante la propia programación del arca, todo para mantenerte en una presión constante y que nunca bajes la guardia, por lo que en pocas palabras, Scorched Earth es la primera arca donde la simulación deja solamente de copiar animales reales y empieza a meter monstruosidades diseñadas para ponerte a prueba en serio. Pero aún así, los puedes aprovechar si sabes cómo domesticarlos. Y aunque esto ya empieza a sonar bastante extremo, el siguiente mapa llevó este cambio todavía más lejos, creando
aberraciones en el proceso. Mucho antes de que tú llegaras, un grupo de supervivientes hizo explotar a la inteligencia artificial que controlaba este mapa con la intención de destruirla y escapar de ahí, pero la explosión fue tan fuerte que rompió el domo que protegía todo el lugar y dejó la superficie expuesta a radiación espacial, llamaradas solares y lo peor de todo, al compuesto que acabó destruyendo la Tierra en primer lugar, al cual se le conoce como el elemento. Y ahora, sin esta barrera protectora, toda esa contaminación terminó por filtrarse y quedarse más que nada en los ríos del mapa. Y la superficie se volvió tan letal que los humanos y animales no tuvieron otra opción más que refugiarse bajo tierra, en un sistema de cuevas enorme que se vuelve cada vez más oscuro al descender. Al principio, muchas especies se quedaron atrapadas en completa oscuridad, pero luego de que el elemento se esparciera por los ríos del mapa, terminó contaminando plantas, hongos y los animales, haciéndolos producir compuestos luminiscentes. Y después de que las criaturas se alimentaran de esas plantas, también adquirieron la bioluminiscencia. Y como en cualquier otro ecosistema, esa mutación terminó moviéndose a través de la cadena alimenticia, pasando de las plantas a los herbívoros y finalmente a los depredadores. Esto permitió que la bioluminiscencia se extendiera por todo el mapa, como una adaptación para poderse orientar, comunicar o detectar amenazas desde lejos en un entorno donde casi no entra la luz natural. Sin embargo, el problema real vino después, ya que después de que la inteligencia artificial de este mapa fuera destruida al inicio con la explosión, el arca se quedó sin un guía, pero aún así seguía operando, y luego de tanto tiempo en funcionamiento, la programación del lugar empezó a fallar, a tal punto que terminó creando aberraciones. De aquí es de donde salieron los Rock Drakes, Nameless, Reapers y el resto de criaturas aberrantes del mapa. Y aunque algunos sí mantienen parte de esa mitología como los basiliscos, muchos ya no son solamente mutaciones de criaturas fantásticas, sino que ahora son errores del arca que lleva demasiado tiempo en funcionamiento, sin un sistema que lo mantenga estable o bajo control. Y en los coleccionables nos advierten que este es el destino que le ocurrirá al resto de las arcas si nadie termina de completar el objetivo final donde todo empezó, en la Tierra. En el mapa de Extinction finalmente descenderemos a este lugar, o más bien lo que queda de ella. El planeta está completamente devastado por la corrupción del elemento, con un yermo casi desértico, 2 semiarcas más pequeñas, un sistema de cuevas y una ciudadela donde habitan robots que se dedican a eliminar a cualquier entidad hostil, sobre todo a las criaturas corruptas. Para entender qué son estas criaturas y el por qué se ven así, primero necesitas entender 3 cosas: el elemento, la corrupción y los titanes. El elemento en la historia del juego se describe como un material con propiedades energéticas casi infinitas que provino del espacio a través de un meteorito. Pero lo importante es que este material es estable mientras se procese correctamente. De lo contrario, se convierte en algo increíblemente peligroso si lo utilizan en la forma más pura, por así decirlo, ya que en este estado se convierte en una especie de parásito que se infiltra en los organismos, estructuras y en los ecosistemas enteros, corrompiendo o zombificando todo lo que toca. A diferencia de lo que llegamos a ver en Aberración, aquí no tenemos ríos contaminados con esta sustancia, y todo el contacto es directo. Es por eso que esta corrupción no transforma a las criaturas o las muta, sino que solamente consume sus mentes y toma el control de ellas, añadiéndolos a un ejército más grande guiado por una mente colmena que el propio elemento puro terminó formando. Por eso los dinosaurios corruptos tienen estos patrones negros con púrpura, comportamientos mucho más agresivos, incluso aunque hayan sido versiones pacíficas, y una fuerza absurda para destruir cualquier tipo de estructura, incluso la más fuerte del juego, que es el Tech. Por lo que básicamente ahora las criaturas están contaminadas por un parásito que busca eliminar todo a su paso y expandirse.
Sin embargo, este no es el único tipo de criatura que te encontrarás en este mapa, ya que aún podrás ver las versiones normales sobreviviendo y luchando contra sus contrapartes infectadas. Y por último, pero no menos importante, te vas a poder encontrar criaturas nativas de extinción que sí, entraron en contacto con el elemento, pero en lugar de afectarlos negativamente o zombificarlos, por así decirlo, lograron adaptarse y desarrollaron nuevas habilidades con el mismo, sin perder su naturaleza animal. Tal es el caso del búho de las nieves, el managarm, los gachas, velonasaurios y los gashbacks. Y esto lo puedes ver si te pones a examinarlos, ya que en lugar de encontrarte con los típicos patrones oscuros y morados, ahora este último cambia a azul celeste, mostrando cómo el elemento sí los cambió, pero no los consumió. Y con esto en tu ventaja, tendrás que saber aprovecharlos bien para poder enfrentarte a todo lo que ha estado atormentando al planeta durante cientos de años, los titanes. Estas son criaturas gigantes que fueron hechas con el propio elemento, formando kaijus o criaturas del tamaño de montañas que causaron todo el apocalipsis y destrucción de la Tierra, y son el verdadero motivo por el que se crearon las arcas en primer lugar. Y cada uno de estos representa un bioma entero con corrupción: el bosque, el hielo, desierto y finalmente el rey titán como el líder de toda esa mente colmena. Y aunque todos los titanes están hechos de elemento, solamente los primeros 3 serán los únicos que podrás domesticar y salvar de la corrupción, rompiendo cada uno de los nodos de color morado que los están controlando en sus batallas. Y es aquí donde entiendes el propósito real de extinción. Las arcas te entrenaron para purgar la tierra de la corrupción, enfrentarte a los titanes y detener la expansión de este mismo antes de que destruyera poco a poco lo que quedaba de la tierra. Pues bien, con esto llegamos al final de la parte 1 del origen y los cambios de todas las criaturas de Ark. Si te gustaría ver la parte 2 con la explicación de las criaturas de Lost Colony, Génesis parte 1 y parte 2, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.